Y entramos en el último capítulo, el del sueño eclesial, que arranca en punto 61 así. Dice, la Iglesia está llamada a caminar con los pueblos de la Amazonía. Yo creo que se debe entender, pienso yo, la Iglesia acompañando, ¿no? Término que hoy gusta mucho, el acompañamiento. Bueno, aunque más bien debería ser conduciendo, guiando en el seguimiento de Cristo, en la secuela de Cristo. Esa es la función de la Iglesia. Dice luego, en América Latina este caminar tuvo expresiones privilegiadas como la Conferencia de Obispos de Medellín, su aplicación a la Amazonía en Santarém, y luego en Puebla, Santo Domingo y Aparecida. El camino continúa y la tarea misionera, si quiere desarrollar una iglesia con rostro amazónico, necesita crecer una cultura del encuentro hacia una pluriforme armonía. ¿Sí? Tres palabras típicas, bergolianas, digamos. Iglesia con rostro amazónico, cultura del encuentro y pluriforme armonía. Esto es una cita justamente de Evangelii Gaudium. Bueno, puedo decir, y temo que esto no se puede interpretar en el sentido en que lo quiero decir, dadas las experiencias recientes y antiguas, que no es el Amazonas con rostro cristiano, sino al revés. Es decir, en vez de promover un Amazonas con rostro cristiano, se habla de una iglesia con rostro amazónico. Es decir, la impronta no es la de Cristo, sino la del Amazonas, con lo que eso significa de lugar teológico y tierra sacra sobre la iglesia. Es decir, es un planteamiento sociológico, que tiene que ver, claro, con toda la postura dialogante que viene del Concilio Vaticano II, llevada al extremo, ¿no? Por eso me remito a puntualizarlo. Y esa cultura del encuentro, en el fondo, está significando no evangelizar, sino dialogar. Y hasta, como dice Instrumentus Laboris, aprender. Y todo esto en pluriforme armonía. O sea, no la unidad que da Cristo a su iglesia, sino un juntarse en el que ahí caben todos. Una cosa de tipo, digamos, bueno, no sé, democrático. Después dice, pero para que sea posible esta encarnación de la Iglesia y del Evangelio, debe resonar una y otra vez el gran anuncio misionero. Es decir, la Iglesia y el Evangelio deben adaptarse a culturas, creencias, ritos amazónicos. Está todo dicho ahí. Bueno. El número 63 dice, la auténtica opción por los más pobres y olvidados, al mismo tiempo que nos mueve a liberarlos de la miseria material y a defender sus derechos, implica proponerles la amistad con el Señor que los promueve y dignifica. Exacto. Yo diría, bueno, me atrevo a agregar, y los salva. No solo los promueve, no solo los eleva, no solo los dignifica, sino que a ellos, a todos nosotros, a los más pobres y a todos nos salva. Y dice por eso, dice luego, sería triste que reciban de nosotros un código de doctrinas o un imperativo moral, pero no el gran anuncio salvífico. Bueno, en realidad el verdadero anuncio de salvación implica una nueva moral, junto a la verdad de la fe. No están separados, ¿no? Yo creo que, no sé, evidentemente parecería que, según este texto, ¿no? Sería como un código de doctrinas que se da descarnados, ¿no? Es decir, simplemente hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto sí, esto no, descarnado. Pero la verdad es que el anuncio de salvación implica, sí, una nueva moral. Esto no se puede hacer.
Pero atención, no te desanimes, Dios te da la gracia para hacerlo. Que no sucumba tu espíritu. Y yo no vengo a denunciarte, yo soy un pobre pecador como tú, y que me cuestan muchas cosas, pero que confío en Dios porque sé que, aunque este cartabón que me dan, que es la ley, y esa ley es inmutable, no vengo, ni puedo venir, ni tengo la potestad de venir a hacerte descuento de esa ley, sino a decirte, confía porque Dios es el que salva y te va a dar la gracia para cumplirla. Y reconocerá tus debilidades y cada vez que caiga te levantará. Bien, y tratando de la inculturación dice, se trata de la auténtica tradición de la Iglesia que no es un depósito estático ni una pieza de museo, sino la raíz de un árbol que crece. Es la tradición milenaria que testimonia la acción divina en su pueblo y tiene la misión de mantener vivo el fuego más que conservar sus cenizas. Bueno, figura retórica, ¿no? Que suena bien, pero que indicaría que la tradición implica también algo que muere, que deja de ser, que fue y no es más. Pero la tradición no es eso, es siempre viva, es permanente. Ese conocimiento, la verdad de la fe que viene desde el inicio y que se manda de generación en generación y que debe permanecer intacta. Antes había escrito, de esa forma podrá desarrollarse cada vez más un necesario proceso de inculturación, que no desprecia nada de lo bueno que ya existe en las culturas amazónicas, sino que lo recoge y lo lleva a la plenitud a la luz del Evangelio. Tampoco desprecia la riqueza de sabiduría cristiana transmitida durante siglos. Es decir, poner el mismo, así como no desprecia la cultura en la amazónica, que en la luz del Evangelio, que pueda pasar, digamos, ¿no? El que recoge lo bueno, tampoco desprecia la sabiduría cristiana. Lo está poniendo como equivalentes a lo bueno que puede tener una cultura con lo que la Iglesia ha elaborado en su camino histórico, pero a partir del conocimiento de la fe en Cristo. Todo esto está en el número 66. Yo creo que son cosas muy diferentes. Bueno. En el 68 dice, cabe retomar aquí lo que yo expresé en la exhortación Evangelii Gaudium acerca de la inculturación, que tiene como base la convicción de que la gracia supone la cultura y el don de Dios se encarna en la cultura de quien lo recibe. Bueno, ¿qué está haciendo? Es una suerte de extrapolación del axioma, ese axioma que viene de Santo Tomás de Aquino y que dice que la gracia supone la naturaleza. No dice la gracia supone la cultura, sino la gracia supone la naturaleza. Aquí está diciendo que la gracia supone la cultura, pero son cosas muy distintas. No sé cómo se lo puede aplicar en el caso de la cultura. En cambio, lo que significa eso de la gracia supone la naturaleza es que la gracia divina no anula, sino que supone, que perfecciona, que eleva la naturaleza humana. Esta naturaleza humana, incluso después del pecado, no está totalmente corrompida, está herida, está debilitada. Eso no ocurre con la cultura, no se trata del ser humano con la naturaleza dada por Dios, sino que la cultura es una elaboración humana, es un producto humano. Eso es la cultura, no es creación. Así que yo, por lo menos yo no lo entiendo, no lo alcanzo a entender. Bueno, defecto mío, pero bueno. Y sigue, percibamos que esto implica un doble movimiento. Por una parte, una dinámica de fecundación que permite expresar el Evangelio en un lugar, ya que cuando una comunidad acoge el anuncio de la salvación, el Espíritu Santo fecunda su cultura con la fuerza transformadora del Evangelio. Es así. Por otra parte, la misma Iglesia vive un camino receptivo que la enriquece con lo que el Espíritu ya había sembrado misteriosamente en esa cultura. De ese modo, el Espíritu Santo embellece a la Iglesia, mostrándole nuevos aspectos de la revelación y regalándole un nuevo rostro.
Se trata en definitiva de permitir y alentar que el anuncio del Evangelio inagotable, comunicado con categorías propias de la cultura, donde es anunciado, provoque una nueva síntesis con esa cultura. Bueno, esta es una aplicación de la dialéctica, claro, a la evangelización, por la cual, de una partida del anuncio de salvación, se llega a novedades en esa salvación aportadas por el receptor, en este caso los pueblos amazónicos, y el todo es transformado en una síntesis que lo supera. Por tanto, es de deducir que el primer anuncio, el querigma, es inacabado. Y todo es un proceso dinámico, la verdad ya no deja de ser inmutable, estamos en los procesos que eran tan caros a Karl Rahner. Porque atención, que esto viene de Rahner. Todo esto de procesos, de dialéctica, es de Rahner. Y de él viene la nueva iglesia, que sostienen los que toman el Concilio Vaticano II, en lo que Ratzinger dirá la hermenéutica de la ruptura, no de la continuidad. Es decir, a ver, ¿qué ha hecho Karl Rahner? Karl Rahner es el más inteligente de todos los teólogos que estuvieron ahí en el Concilio Vaticano II, que más ha influido, ¿no? Que tenía, claro, más estatura, jesuita, alemán. Y Karl Rahner, diciéndose tomista, que no lo era para nada, mete a la dialéctica, mete a Hegel y mete a Heidegger. Entonces es todo esto de los procesos, de los dos opuestos, tesis y antítesis y una síntesis que lo supera, es lo que constantemente está también en esta, digamos, en este contenido bergoliano de Francisco en todo esto. Él constantemente está diciendo que son procesos, que hay una dinámica, que no hay que anquilosarse, que no es estático. Todo eso viene de Rahner. Y todo eso, ¿a qué llevaba? A sostener que como todo se mueve, entonces hay una nueva iglesia y que nace a partir del Concilio Vaticano II. Y contrario a eso, y eso se llama hermenéutica de la ruptura, es decir, la interpretación que a partir del Concilio Vaticano II se rompe y hay una nueva iglesia. En cambio, Ratzinger, el Benedicto, dice que no, con von Balthasar, por ejemplo, son los que hablan de la hermenéutica de la continuidad, que hay una continuidad entre lo anterior y lo posterior. Curioso que también los que hablan de hermenéutica de la ruptura, aparte de ser los más progresistas, digamos, con Rahner en la cabeza, son los lefebvrianos. Ellos también denuncian de que a partir del Concilio Vaticano II hay una nueva iglesia. Bueno, aquí lo dejamos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.